en las brumosas tierras de Britania, donde el frío del norte se entrelazaba con la melancolía de las tierras salvajes, se alzaba la fortaleza de Eboracum. Allí, en el corazón de la 10ª Legión Hispana, el centurión Lucio observaba el horizonte con una mezcla de determinación y nostalgia. Sus ojos, oscuros y penetrantes, reflejaban las batallas libradas y los sacrificios hechos en nombre del Imperio Romano. Sentado frente a su barraca, con el crepitar de la fogata rompiendo el silencio nocturno, Lucio recordaba cómo había llegado a liderar a sus hombres en esta tierra salvaje, tan lejos de su hogar en las soleadas llanuras de Hispania. La 10ª Legión Hispana había sido su hogar durante más de una década. Lucio recordaba con claridad el día en que había llegado como un joven soldado recién reclutado, lleno de ambición y sediento de gloria. Ahora, después de innumerables campañas y batallas, era un centurión respetado, conocido por su habilidad táctica y su lealtad inquebrantable al emperador y al legado de Roma. Sin embargo, Britania no era como las otras provincias del imperio. Aquí, las tribus locales resistían con fiereza la ocupación romana, y cada palmo de tierra era disputado con ferocidad. Lucio había aprendido a respetar a sus enemigos, a entender sus costumbres y a enfrentar sus tácticas de guerra. Pero también había visto el sufrimiento de sus hombres, la fatiga de la lucha interminable y el anhelo de volver a casa. La noche era tranquila, pero el aire estaba cargado de tensión. Los informes de espías hablaban de un aumento en la actividad de las tribus del norte. Se rumoreaba que se estaban preparando para un ataque coordinado contra las fortalezas romanas a lo largo del muro de Adriano. Lucio sabía que debía estar preparado para cualquier eventualidad, y su mente trabajaba sin descanso para idear estrategias que pudieran mantener a salvo a sus hombres y proteger los intereses del imperio en esta tierra hostil. Mientras observaba las estrellas en el cielo nocturno, Lucio reflexionaba sobre su deber y su lealtad. Aunque anhelaba el calor de su hogar en Hispania, sabía que su destino estaba aquí, en el borde del mundo conocido, defendiendo las fronteras del imperio contra aquellos que desafiaban su dominio. Con determinación en su corazón y la certeza de que la historia de la 10ª Legión Hispana aún tenía muchos capítulos por escribir, Lucio se preparó para enfrentar el amanecer con la firmeza de un verdadero centurión romano. En los días siguientes, la tensión en Eboracum aumentó a medida que los informes de los espías se confirmaban, las tribus del norte estaban movilizándose. Lucio coordinó con los otros centuriones y con el legado de la legión para fortificar las defensas de la fortaleza y preparar a los soldados para el inevitable enfrentamiento. Era una danza familiar de preparativos, la reparación de las murallas, la distribución de suministros y armas, y la intensificación de los entrenamientos. Durante las reuniones estratégicas en el cuartel general, Lucio destacaba por su calma y su visión clara. Propuso enviar patrullas avanzadas para recoger información sobre los movimientos de las tribus, así como establecer contacto con los aliados locales que aún mantenían lealtad hacia Roma. Sabía que la clave para la victoria no solo residía en la fuerza militar, sino también en la inteligencia y en la capacidad de adaptación a las condiciones cambiantes del campo de batalla. Entre los soldados, la confianza en Lucio era palpable. No solo era un líder competente, sino también alguien que compartía las privaciones y los riesgos de la vida en la frontera. Había sido herido en combate más de una vez, y cada cicatriz contaba una historia de valentía y tenacidad. Su reputación se había forjado en las llanuras de Germania y en los bosques de la Galia, y ahora, en los confines de Britania, su nombre resonaba como un símbolo de resistencia y determinación. Una mañana, mientras inspeccionaba las defensas del campamento, Lucio recibió la noticia que había estado esperando: las tribus del norte habían iniciado su avance hacia el sur, decididas a desafiar la presencia romana en la isla. Era el momento que tanto había preparado. Con el sol brillando sobre las murallas de Eboracum y el clamor de los preparativos de batalla llenando el aire, Lucio se dirigió hacia el centro del campamento. Allí, ante los soldados reunidos, pronunció unas palabras que resonaron con la fuerza de un trueno. Soldados de la 10ª Legión Hispana, hoy enfrentamos a un enemigo que ansía nuestra derrota.
Pero somos romanos, herederos de la grandeza de Roma y custodios de su legado. Hoy, como siempre, defenderemos nuestros hogares, nuestras familias y el imperio que nos dio propósito. Por Roma y por el emperador. El grito de guerra de los soldados romanos resonó a través de la fortaleza, desafiando el silencio de las tierras salvajes de Britania. Con el corazón lleno de determinación y la certeza de estar en el lado correcto de la historia, Lucio lideró a sus hombres hacia el campo de batalla, listos para enfrentar el desafío que se les presentaba y escribir así un nuevo capítulo en la historia de la 10ª Legión Hispana. Bajo el manto azul del cielo britano, la 10ª Legión Hispana avanzaba con orden y disciplina hacia el lugar donde se encontraban las fuerzas de las tribus del norte. Lucio cabalgaba en la vanguardia, su mirada fija en el horizonte donde las nubes oscuras presagiaban el choque inminente. Las tribus bárbaras, conocedoras del terreno y expertas en tácticas de guerrilla, no tardaron en lanzar su primer ataque. Flechas silbaron por el aire y piedras cayeron como lluvia sobre las filas romanas, pero los soldados, entrenados para resistir bajo presión, mantuvieron sus líneas. Lucio coordinaba desde el centro, dando órdenes rápidas y precisas para contrarrestar cada embate enemigo. La batalla fue intensa y brutal. El choque de acero contra acero resonaba en los valles circundantes mientras los legionarios luchaban con ferocidad y determinación. Lucio, en medio del fragor de la contienda, demostraba su valía como líder, inspirando a sus hombres con su presencia en el frente de batalla y su habilidad para mantener la calma bajo fuego. Horas se convirtieron en eternidades en aquella lucha despiadada. Las líneas se movían y cambiaban conforme ambos bandos buscaban una ventaja decisiva. Lucio se mantuvo en la vanguardia, luchando junto a sus hombres, blandiendo su gladius con la destreza de quien ha dedicado años de su vida al arte de la guerra. Al atardecer, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, las tribus del norte finalmente cedieron terreno. Agotados pero victoriosos, los legionarios celebraron su triunfo con vítores de alegría y alabanzas a Roma. Lucio, entre los heridos y los caídos, buscó a sus hombres, reconociendo el sacrificio y el valor demostrado en cada rostro cansado pero radiante de orgullo. El campo de batalla estaba sembrado de testimonios de la batalla, armas rotas, escudos destrozados, y cuerpos de amigos y enemigos caídos lado a lado. En silencio, Lucio rindió homenaje a los caídos, recordando sus nombres y jurando que su sacrificio no sería olvidado. Con la noche cubriendo el campo de batalla, Lucio se tomó un momento para reflexionar sobre la jornada. La victoria había sido costosa, pero la 10ª Legión Hispana había demostrado una vez más su fuerza y su habilidad para superar cualquier desafío que se presentara. Mirando hacia el futuro incierto pero lleno de posibilidades, Lucio supo que su historia, y la de la 10ª Legión Hispana, estaba lejos de terminar. Mientras los últimos ecos de la batalla se desvanecían en la oscuridad de la noche, Lucio se retiró a su tienda, acompañado por el silencio roto solo por el murmullo de los heridos siendo atendidos y el crepitar de las antorchas en el campamento. Se sentía orgulloso de sus hombres y agradecido por haber liderado a la 10ª Legión Hispana hacia otra victoria en tierras britanas. Sin embargo, la guerra aún no había terminado. Sabía que las tribus del norte no se rendirían fácilmente y que nuevas pruebas aguardaban en el horizonte. En su mente, repasó los rostros de los soldados caídos y recordó las miradas de determinación en aquellos que aún luchaban a su lado. Había perdido amigos y camaradas en el camino, pero su compromiso con Roma y con sus hombres seguía siendo inquebrantable. Al amanecer, Lucio se levantó con renovada determinación. Observó el sol surgir sobre las colinas, iluminando el campo de batalla ahora tranquilo pero cargado de significado. Preparó a sus hombres para lo que venía, consciente de que cada día en esta tierra hostil sería una prueba de fuego para su valor y su habilidad táctica. A medida que las semanas se convirtieron en meses y los meses en años, Lucio y la 10ª Legión Hispana continuaron defendiendo las fronteras del imperio en Britania. Cada campaña, cada batalla, fortalecía su legado y afirmaba su lugar en la historia militar romana. A lo largo de los años,
su reputación como centurión valiente y estratega brillante creció, y su nombre fue mencionado con respeto en los anales del ejército romano. Finalmente, después de años de servicio distinguido en Britania, Lucio recibió el honor de regresar a Roma. Allí, fue recibido como un héroe y se le otorgaron laureles por sus numerosas victorias y su lealtad incuestionable al imperio. Aunque nunca olvidaría las tierras salvajes de Britania ni a los hombres que había liderado con honor y coraje, sabía que su lugar estaba ahora en la ciudad eterna, donde continuaría sirviendo a Roma con la misma pasión y devoción que lo habían llevado a través de tantos desafíos en el confín del mundo conocido. Así termina la historia del centurión Lucio de la 10ª Legión Hispana, un hombre cuyo nombre quedó grabado en la piedra del tiempo, recordado no solo por sus hazañas en el campo de batalla, sino también por su profundo sentido del deber y su compromiso con los ideales de Roma.